Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria Coco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos y conocidos y quería llamarles, hacerles entrevistas, hablar de sus vidas, que me contaran. Así que, Amigos con Talentos. Para cada entrevista me gusta vestirme acorde a la temática. Hoy vamos a hablar, no puedo ni hablar hoy, estoy nerviosa, ahora les contaré porque mi invitado hasta el último momento no sabía si se iba a conectar y estoy de los nervios. Nuria, respira hondo. Bueno, vamos a hablar del baile, del ballet, del que me encanta a mí. Me he vestido, yo iría así a todas partes. Pero los estáis viendo por mi canal de YouTube y mi página de Facebook, sabéis lo que tenéis que hacer. Comentarios y preguntas, comentarios me encantan, pero preguntas más, sobre todo para los invitados. Están aquí para que les hagáis preguntas, que no sea yo la única pesada. Bueno, hoy os cuento que estamos, me hace muchísima ilusión, estamos con Ramón Sánchez, que es un bailarín de ballet y es un instructor de pilates y de fitness y ha creado su propio método también de training, así que les voy a contar todo esto y nada, le voy a dar paso. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te mato, me has hecho sufrir. Yo digo, me van a dar plantón a las 7. Es que 2 meses no han sido suficiente para que yo me meta en las tecnologías. Bueno, nada, bienvenido a este programa. Muchas gracias, porque sé que me puse en contacto contigo y esta chica, qué loca, pero yo os digo que soy fan de él, lo llevo siguiendo mucho tiempo, me encanta lo que hace. Dije, pues me arriesgo, me pongo en contacto con él y sorprendentemente me contestó, así que muchísimas gracias, Ramón. Sí, yo encantado. Por estar. Cuéntanos primero qué tal, cómo has estado. Sé que viajas mucho, pero ahora te ha pillado aquí ¿no? la pandemia de Alicante. Cuéntanos un poco qué tal has estado y has vivido toda esta locura. Bueno, supongo que un poco como todos los que se dedican al arte, ya sea desde bailar hasta escribir. A mí me pilló justo, estaba sustituyendo a un maestro en Bilbao. Estaba allí formando a los bailarines, a estudiantes de ballet y justo era 12, 13 de marzo. Me pude coger unos de los últimos vuelos hasta Alicante. Bueno, de hecho tuve que hacer varias escalas en España y al final llegué a Alicante y desde el 13 de marzo pues mi casa se ha convertido en un gimnasio, en un estudio de pilates, de ballet, clases online a todo el mundo. Eso ha sido mis 2 meses. No has parado. Bueno, para mis seguidores y personas que nos están viendo, que no te conocen, que no conocen tu trayectoria, si les puedes contar un poquito cuándo empezaste a bailar ballet, por qué esa pasión por el ballet y un poco la trayectoria hasta llegar ahora hasta aquí. Bueno, yo empecé un pelín tarde, bueno, no muy tarde, como a los 10, 11 años. No tenía ningún referente, sí que es verdad que en mi familia hay bailarines y hay músicos, pero no sé, de pequeño empecé a bailar y empecé en el conservatorio aquí en Alicante. Poco después ya me fui a Madrid y allí estuve pues bastante tiempo, unos 7 u 8 años, que fue la formación más extensa. Continué un año más en Londres, que fue cuando ya empecé a ser más profesional, pero tuve desgraciadamente una rotura en el pie. Y nada, paré un tiempecito, regresé a España, que fue cuando empecé más a interesarme por la enseñanza, por la pedagogía. Pero bueno, igualmente era muy joven, estamos hablando de 2013 o así. Entonces, cuando me recuperé, me di cuenta que quería seguir bailando, empecé a audicionar, conseguí becas en varios sitios y como siempre había querido irme a Estados Unidos, una de las que conseguí fue allí en Nueva York, entonces no me lo pensé. Claro. Y nada, unos años en Nueva York y ya comenzó más la vida profesional más seria, no tan estudiante. Regresé a Europa, estuve un año en Alemania, en un Stadttheater. Y nada, regresé otra vez a América, esta vez ya sí que dejé de bailar y estuve encargándome de un estudio con otro amigo mío. Y estuvimos, bueno, nos centramos muchísimo en lo que era en pilates, pero un pilates especial para bailarines y aparte un pilates, el mismo pilates para bailarines, pero desarrollado para personas que no han bailado nunca. Es decir, coger los beneficios del ballet, mezclarlos con el pilates y también exportarlo a cualquier persona. Aparte que también era un estudio de ballet para todo tipo de personas y niveles y nada, eso fue hasta el agosto pasado que regresé.
Jolín, jolín, vaya trayectoria, genial. 20 Y años muy rápido, pero ya, sí. ya, y todo pasa muy rápido, ¿verdad? Ya, ya, ya. Bueno, voy a enseñar estas primeras fotos que me han encantado, que para que la puedan ver. ¿Nos puedes contar un poquito eso? ¿Dónde fue? Esto fue en la escuela, esto fue en Madrid aún, ahí tendría unos 18, 17 años. Wow, Es la ballet jovencito. de Copelia, del ballet Copelia, y me encanta, esta foto siempre, siempre me ha gustado mucho. Es preciosa, preciosa. Y esta también que me enviaste, también digo, jolín, es que tienes una extensión, es impresionante. Esto fue en Alemania, en München, si no recuerdo mal. Fue solo para una producción del Cascanueces. Y también la foto está muy curiosa porque realmente estoy cayendo de un salto. Ah, Y jolín. no sé ni cómo salió así la foto. Wow, wow, impresionante, impresionante. Bueno, cuéntame vale, no sé si como has dicho, empezaste a bailar porque te interesó. ¿Qué es lo que más te apasiona del ballet y lo que más odias del ballet? Pues, a ver, apasionarme en muchísimas cosas. Pero para no hablar siempre de lo que es el artista, lo que sentimos en el escenario, que es más que obvio, a día de hoy puedo decir que gracias al ballet soy la persona que soy también, la gente que conozco, los amigos, las ciudades que he visto, el, la forma de abrir la mente y respetar todo tipo de personas, sea cual sea su condición, su físico, porque quieras o no, estás viajando constantemente, entonces te das cuenta que no eres el ombligo del mundo, como estamos viendo, sobre todo ahora. Sí. Estamos en casa y vemos la tele y vemos los problemas que hay mundiales. Entonces, por supuesto, la libertad, bailar, esa electricidad que todos decimos, pero algo más tangible, pues todo lo que te aporta a la hora de viajar, de conocer. Y lo que menos, pues supongo que las envidias. Eso no cambia. Las envidias, las peleas, pero bueno, eso es algo Qué que si pena. eres inteligente y sabes llevar tu camino, no te debería de afectar. Correcto, correcto. Aunque siempre Bueno, hay, en todas las profesiones, ya sea sí, danza o sí. oficina, siempre hay alguien, pero Iba a bueno. decir, no solo en la arte, yo creo que en la vida hay Sí. personas que son envidiosas, entonces eso no Pero podemos. vamos, por decir algo, mira, en toda mi vida creo que no he tenido problemas nunca porque no, yo si estoy en clase, siempre vienen compañeros y no has visto lo que hay. Digo, yo estaba girando, yo no podía ver lo que estaban los otros haciendo. Entonces Estaba no me ha trabajando. pasado mucho. Claro. Bueno, ahora cuéntanos de la importancia. Yo fui bailarina hace muchos años y sí que es verdad que con la edad quieres mantenerte en forma, pero no puedes bailar de la misma manera. Y creo que el Pilates y lo que haces tú, el Ballet Fit, es una manera excelente de mantener en forma. Y no, cuéntanos un poco de sus beneficios y de, como estás diciendo, que cualquier persona a cualquier edad, aunque no haya bailado ballet, puede hacer ese tipo de ejercicio. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, el Ballet Fit es una empresa que está aquí en España, con la Sí. que yo colaboro, pero también es algo diferente a lo que yo hago. Sí, lo que se dedica a esta empresa, nos dedicamos es a la combinación de ejercicios del ballet llevados al lado más fitness, pero bueno, en todas sus derivantes y para varios tipos de público, pero bueno, es una clase que de hecho la podemos encontrar ahora en gimnasios y todo eso. Mi método es más una mezcla del pilates, el ballet y el fitness. Y Vale, más vale. personalizado. Lo bueno de Ballet Fit también es que es una empresa amplia y la vas a encontrar eso en gimnasios, en escuelas. Lo mío es algo más personalizado. Sí, voy a poner mientras que hablas, Sí, los vídeos no se escuchan, ¿vale? Pero sí que se pueden ver, entonces podemos un poco ver aquí. sí. Pues claro, eso es a lo que venía. Por ejemplo, el trabajo que yo estoy desarrollando está enfocado en dos caminos. Uno es para profesionales y otro es para cualquier persona que quiera formarse entrenar de una forma diferente. No yendo a clases colectivas, sino con un trato mucho más personalizado y no buscando simplemente la finalidad de sudar, sino de realmente conseguir un cambio físico. Por eso la razón de combinarlo con el pilates y el ballet. Al combinarlo con esas disciplinas, tú en el gimnasio podrás hacer 20 sentadillas que si un profesor o un instructor te explica haciéndolo, quitando los beneficios, aportando los beneficios del ballet y del pilates, el resultado físico que vas a tener va a ser mucho más estético, mucho más elegante.
Y es por eso por lo que yo confío en esta disciplina. Estos, por ejemplo, son bailarines de una compañía de ballet de Estados Unidos. Entonces, lo que hacía con ellos era, pues eso, formarlos dentro de su profesión, ¿sabes? Claro. Con lo mismo, una combinación del fitness, del ballet y del pilates que les puede ayudar luego a ellos a mejorar en piruetas, en saltos, en todo lo que está relacionado con su Claro, profesión. claro. Genial, genial. Y yo siempre hablo de que el ballet, el pilates, siempre está más como para mujeres, ¿no? Y yo siempre estoy aquí diciendo que el ballet es para todo el mundo, que los chicos, mira, mi hijo me da vergüenza, pero dice, hazle una pregunta por mí. Mi hijo es portero de fútbol y yo siempre le digo que estirar y le va a ayudar muchísimo a todo. Yo creo que no solo para el fútbol, pero para cualquier, ¿no?, deporte. Pero creo que hay como un tabú a los hombres de hacer este tipo de ejercicio, que creo que debe ser como otro deporte. ¿Por qué piensas que es esto y cómo les animarías a los chicos? Porque mira el cuerpazo, no me has enviado ninguna foto de tu cuerpazo, pero tienes un cuerpazo. Entonces, ese tipo de ejercicio te ayuda, ¿no?, a mantenerte en forma. Es que quitando las estupideces y los rollos tabús que tenemos en la sociedad y todo eso, hay que empezar a ver estas disciplinas. Es verdad que como lo hemos enfocado, siempre ha sido la sociedad entera a mujeres. Claro. Pero realmente, hoy, gracias a Dios, se está abriendo un poco más la mente. Yo he tenido y tengo clientes que de hecho, han sido futbolistas o les doy clase a gente del CrossFit porque están viendo los beneficios que aporta el ballet y el pilates. Y por eso también están surgiendo estas disciplinas como el ballet fit o mi método o cualquier otro método que es para gente que no le gusta, no tiene por qué gustarnos a todos el ballet, comerse una clase de hora y media de ballet, la cual no entiendes por qué tanta disciplina, pero sí puedes coger esos beneficios y meterlos en tus rutinas. Los fisioculturistas se lesionan menos, los futbolistas aprenden cómo hacer cambios de pelota más rápido porque les enseñamos a cómo... Realmente es una metodología, no tienes por qué pensar en el tutú y la corona. Claro, pero yo creo que es lo primero que les viene a la mente y lo rechazan. Entonces creo que es una tontería, creo que hay que educar, ¿no?, a estos hombres y decirles que les va a beneficiar, sobre todo el estirar, ¿no? Y la fortaleza que te da. Yo he estado trabajando, luego te puedo enseñar algunos vídeos con chicos de CrossFit que realmente que son un 4x4, hacerles 2 ejercicios de piernas, unos cuantos plis en segunda y no poder hacerlos. No pueden. Nunca haber trabajado las piernas así. Claro, claro. Sí, pero poco a poco se están animando más. Pues en tu método cuéntanos un poco, usas las 3 plataformas, pero ¿usas máquinas de pilates o es como una clase de ballet, como hemos visto en el vídeo que usáis, ¿no? ¿Algún instrumento? No, yo tengo los conocimientos del pilates desde el mat hasta el reformer y Cadillac. Pero es verdad que no dispongo ni es fácil encontrar un centro porque son máquinas muy caras. Claro. Entonces, no pasa nada. Si tengo las máquinas, trabajo con ellas. Si no, sin problema, combinación de ejercicios de pilates, ballet y fitness. Lo llamo mi método porque aunque tuviese la oportunidad y el dinero de exportarlo a gran escala como otras empresas, a gimnasios y escuelas, no me gustaría porque es algo muy específico que hago yo con las personas. En un futuro, si se da el caso, podría formar a personas que yo tenga la seguridad de que lo van a impartir tal y como yo lo doy. Porque es algo muy específico, muy personalizado. Y, por ejemplo, ahora estoy trabajando con bailarines profesionales que vienen a mi casa. Uno está lesionado, de hecho, tiene una rotura del ligamento, ya va mejor. Pero, claro, lo que hago con él nunca va a ser lo mismo que hago con otra persona. Claro. Los ejercicios van a ser igual, puede ser, muy parecidos, pero nunca lo va a comprender igual que otra persona porque todos somos diferentes. Entonces, no confío mucho en eso de crear un método y venderlo a todo el mundo. Claro, si quieres hacer algo, si quieres hacer un cambio realmente importante, por supuesto, los abdominales a todos nos sirven, los squats a todos nos sirven y estirar a todos nos sirve. Pero es como las dietas. Hay una dieta que es para ti y hay otras dietas con las que puedes adelgazar, pero a lo mejor no consigues tu máximo beneficio.
Claro, Y es, claro. Y eso, también como fisioterapia, es decir, si alguien, lo que estás hablando, sé que yo como bailarina hace mucho tiempo, cuando nos lesionábamos, te ponías a hacer pilates. Era como no, el que te ayudaba a fortalecer. Entonces, claro, también puede servirnos si alguien a lo mejor se ha hecho daño para poder fortalecer esos músculos, ¿no? efectivamente, sí, 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 sí. Lo único que Podría, sí que le digo en este caso a los profesionales es que yo no soy médico, claro. entonces una vez el médico les dice, podéis empezar a rehabilitar por vuestra cuenta, ahí sí. Pero luego la gente dice, no, no, no rehabilites gente si no eres médico, por eso lo aclaro, no soy médico, lo rehabilito cuando ya el médico les ha dicho que se rehabiliten por su cuenta. Claro, claro. Y ahora, bueno, para ahora estás en Alicante, pero sé que viajas por todo el mundo, ya te ha pillado aquí, pero ¿qué proyectos tienes o qué te vas a quedar aquí en Alicante? ¿Qué proyectos tienes para el futuro? ¿La gente de aquí en Alicante quiere contactarte o...? Sí, de momento voy a estar aquí. Incluso antes de todo este desastre, estaba viajando, pero a dar masterclasses o formaciones, pero días sueltos. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay proyectos y ofertas para septiembre, pero de momento está todo tan indeciso que no te podría decir. Ahora sí que me estoy enfocando en estar en Alicante y sí, estoy entrenando en Alicante y por el momento voy a seguir aquí. Claro. ¿Y lo haces ahora virtualmente o estás ya haciendo...? Ya estoy en persona, sí. eh, Alguna sí, persona viene a mi casa y estaba yendo también a casa de otras personas. Sí, así que aquí me tenéis. qué bien, claro. Y lo que has dicho, cualquier edad, cualquier persona, sobre todo chicos o deportistas, Sí, le podéis llamar, le podéis hacer, ¿no? total, sin problema. Cualquier pregunta. Oh my, a ver, a ver. No, estaba viendo a ver si hello, yes. Oh my, Brian. Mis amigos de Estados Unidos que se ponen a Ahí hello, estuvimos. hello. Ay, qué bien. Qué pena, me gustaría, me hubiera encantado, como te dije, yo siempre le veo en Instagram y estás ahí haciendo, ¿no? Tus bailes y me ha dado pena que no ha podido ser, poder verte, ¿no? En acción, hacer alguna, ¿no? Bueno, pero llegará, llegará. Llegará, llegará. ¿Y tienes algún canal de YouTube, alguna vía también que te puedan ver? ¿O simplemente es ponerte en contacto a través de Instagram? Pues sobre todo Instagram. Eh, Está a puntito de salir una página web que es en la que he estado Ah, trabajando también este tiempo y es eso, está enfocada para los bailarines profesionales y para otras personas que me quieran contactar y lo que te estaba diciendo, conseguir un cambio físico diferente. No es para clases grupales de gimnasio ni nada de eso, es para yo ir a casa o que vengan a mi casa, otro tipo de entrenamientos más personificados. Pero no, de momento Instagram. Eh, sí, Instagram, para Instagram. contactarme. Sí. Instagram. Bueno, y tú, lo que he dicho, tienes un cuerpazo, ¿es todo el ballet, ese tipo o también nutrición, te cuidas muchísimo, es genética? Porque digo, si no me apunto ya. No tengo tanto cuerpazo, pero gracias. No, a ver, realmente, indiscutiblemente el ballet es por eso la razón, una vez más, de mezclarlo con otras disciplinas. Porque no hay otro cuerpo como el que aporta el ballet. Los futbolistas, los de CrossFit, lo que tú quieras, tienen muchos músculos, pero no es esa elegancia. Por eso Pues, también en América es tan famoso estas clases de bar, que es como un ballet fit, es también un poco como lo que yo hago, son lo que más colectivas, y siempre las venden como consigue el cuerpo de una bailarina de ballet. Y es simplemente por eso. Entonces, sí que es verdad que desde que dejé de bailar me he enfocado más en una dieta más fuerte, más proteica, y sí que por supuesto lo mezclo con gimnasio, hago mis pesas, hago otro tipo de... Si no estaría más delgado. claro, Pero sí, más una dieta normal, mediterránea. claro, claro. Sí, y la juventud también eso ayuda. Y mucho ejercicio. Yo estoy casi 24 horas. Ya, ya, sí, te veo, te veo. Bueno, pero para una persona normal, no, que suelen ir 2, 3 veces por semana para mantenerse. Una persona de mi edad, tengo que ir todos los días, ¿no? Mira, he tenido de todo. Sobre todo en Estados Unidos. Te he puesto por ahí alguna foto. En Estados Unidos yo he tenido clientas que me venían casi de... No, casi no. De lunes a domingo y de lunes a domingo. Wow, wow. Con un trabajo también inteligente y sabiendo con quién trabajas, no tienes por qué romperte, como mucha gente se piensa. No, no me Eh, quiero.
No, Claro, pero me ha gustado lo que has dicho, que es verdad que sobre todo los adultos y alguien que no ha bailado en su vida, hacer una clase de ballet 1 hora y media es un poco complicado y no sacan todos los beneficios y hasta se pueden hacer daño. Entonces, de esta forma, es lo que dices tú, has extrapolado todo lo mejor de los pliés, yo qué sé, lo mejor del ballet para claro. ayudar. Entonces, yo lo veo súper Claro, interesante. aunque más bien también para la gente que no le guste el ballet como sí, como 1 hora y media de clase de ballet, porque con un buen instructor, una persona que sepa cómo hacerlo, es como el pilates, es como todo, no importa que tengas, de hecho es que he tenido clientas de 60, 65 años que han empezado de cero conmigo a hacer ballet y Jolín. nunca no se han sentido mejor en su vida, que a día de hoy me siguen escribiendo desde Estados Unidos cómo ha cambiado mi vida desde que no estás, porque fue personas que siempre han estado en el ordenador, personas que nunca habían hecho un ejercicio. Y claro, no es lo mismo que, la vete al gimnasio y haz algo. Es una persona enfocada en tu cuerpo, de arriba a abajo, la columna, los hombros. Es Claro, otra forma de fortalecer de dentro a afuera. Eso es lo que hace el ballet, claro. fortalecer desde la raíz del ¿Y, músculo. y tú volver a los escenarios, volver a bailar, lo descartas No, 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 no. Pero ahora, claro, yo ahora mismo no tengo trabajo, entonces si quisiese bailar tendría que hacer audiciones. Cógete la maleta, vete otra vez por Europa, así que eso ya veremos. ya veremos? Bueno, eres muy joven, tienes toda tu carrera, toda tu vida. Pues Ramón, muchísimas gracias de verdad por aceptar mi invitación para estar aquí con nosotros, explicarnos todo esto. Y bueno, he dejado ahí tu Instagram. Cuando suba el Genial. vídeo a YouTube, pondré igual toda la información y cualquiera que quiera hablar con él, Ramón estará encantado de ayudaros y aconsejaros. Vale. Así Pues que muchísimas nada, gracias, Nuria, y a ti, que cuando te animes empezamos sí, también. yo seguro te llamaré porque sí, porque tengo que hacer algo ya. Me he visto de bailarina, pero ya, bueno, pues nada, un beso a Muchísimas todos, gracias, muchas Nuria. gracias Un por beso. vernos. Adiós, Chao. adiós.